día para charlar con nuestra querida amiga, la columnista de este día. Ella es psicóloga, Claudia Paqui Sánchez, nos acompaña. ¿Cómo estás, Claudia? Buen ¿Cómo día. les va? ¿Cómo están? Qué placer. Un beso enorme a todos y a todas. Bueno, un gran gusto tenerte hoy con nosotros para hablar además sobre un tema que Vero anticipaba y lo decíamos en entrevistas anteriores, relacionado con la violencia. La violencia que se genera de forma intrafamiliar o social, o qué sucede con la violencia y las armas de fuego o aquellas armas que nos pueden servir para hacerle daño a otra persona. Bueno, traje unas plaquitas con algo para compartir y muchas veces creemos que la poesía transita por otros lugares, pero más que nunca hay un texto de Galeano que habla del tiempo del miedo y me parece que es más que oportuno. Es el tiempo del miedo y comenzar a pensar cómo no podemos caminar libremente en las calles, cómo no podemos dejar las puertas sin cerradura, cómo intentamos que los niños pasen frente a la tele porque los lugares de esparcimiento son peligrosos, y cómo comenzamos a pensar que tenemos miedo a la vida, ahí está, miedo a la soledad, a la multitud, miedo a lo que fue y a lo que será. Recordemos que hace 10, 30 años atrás era diferente, hablábamos de delincuentes, de criminales, no como la violencia de algo estructural, miedo de morir, miedo de vivir, ¿sí? Y estos son los tiempos actuales. Nos duele, pero es el tiempo del miedo, ¿no? Y comenzamos a preguntarnos si el siglo XXI y todo el crecimiento que tiene que ver trae estructuralmente a la violencia como gramín, o sea, se va a poner, se van a tornar más violentas las sociedades, es algo que podemos erradicar. Ahora se habla hasta de gestionar la violencia, claro, o sea, ¿qué hace cada uno en relación a eso? ¿no? Lo cual es interesante desde un punto de vista práctico individual, pero pensar la violencia y pensar el miedo, en este caso, si es que te estoy interpretando bien, hablamos del miedo como base. Exacto, de la violencia. Y comenzar a pensar cómo en lo cotidiano incorporamos algunas actividades delictivas como arrebato, salidera, sentirnos vigilado y mirado donde el otro aparece como alguien peligroso. No un otro que nos devuelve una imagen que nos hace sentir bien y fuerte, no un otro en quien apoyarnos, sino pareciera que el otro es el diferente del que hay que tomar distancia y ahí vamos mal. Ahora, Claudia, hay una disyuntiva importante en este momento que tiene que ver con esos miedos de los que estás hablando, el miedo a la crisis social, a la crisis económica, a todo lo que estamos viviendo en estos últimos años, y el tratar de resguardarnos en alguna forma con algo extra a nuestra propia seguridad física. Y ese algo extra después termina ocasionando otra clase de problemas que no tienen que ver inclusive con lo que uno intentaba prevenir, y nos termina cambiando la conducta como seres humanos, tratando de resolver los conflictos en otros términos y con otros límites ya cruzados completamente. ¿Cómo hacer para no llegar a ese arma en cualquiera de sus formas y tratar de resolver nuestros propios problemas en otras maneras cuando ciertos lugares no están actuando de la manera correcta? Bueno, recordemos que estamos hablando de situaciones en donde corre riesgo nuestra propia vida o la de un ser querido, o nos confrontamos a la muerte de un alguien. O sea, son situaciones extremas en donde lo que sale, o lo que saca, es lo peor de nosotros. Entonces, como bien lo dice Vero, nos encontramos en un límite en donde terminamos respondiendo del mismo modo del que nos agredió, o sea, pasamos de víctima a victimario, o entramos en esa lógica del delito que nos corre de la lógica de sentirnos institucionalmente resguardados con leyes y normas de un Estado, en donde nos sentimos que en la sociedad ya no somos resguardados, sino que tenemos que sobrevivir como sea, y aparece la ley de la selva o la ley del talión. O sea, aparece algo que nos va a colocar en una lógica en donde nos podemos transformar en delincuentes y donde ya ponemos en riesgo esa sanción social que tantos buscamos y donde lo punitivo va a depender de nosotros, o sea que comenzamos a transitar en otro lugar. Por eso dije, nos perdemos. Cuesta mucho desde comprender cómo una situación nos marca la finitud, como diciendo hasta acá llegué, creo que de aquí no salgo. Es obvio que al salir de esa situación
no vamos a dormir bien, vamos a quedar hipervigilantes. Si alguien se cae en la calle con un arrebato para quitarle el bolso y se rompe la cadera, no le podemos pedir después que camine tranquilamente en las calles de su comunidad. Sí, un tema también interesante para seguir charlando luego, ¿no? Las secuelas, las consecuencias. La secuela, pero vuelvo a esto, la peor secuela que nos puede dejar la inseguridad es que perdamos la confianza en las instituciones, en la ley y en sentir que, bueno, Gandhi decía, la paz, no hay un camino hacia la paz es el camino. Más allá de lo que nos suceda, sigamos apostando al esfuerzo colectivo por el cumplimiento de las leyes, sigamos apostando a... Cuesta mucho lo que voy a decir, pero si tratamos de comprender cómo el otro llega a ese contexto de exclusión, si llegamos a comprender por qué alguien queda fuera de y mira cómo los lazos están en otros lados, vamos a poder hacer algo con ello, ¿sí? Comprender para poder transformar, porque no hay posibilidad de convivencia si no hay justicia social, ejercicios de derechos, solidaridad y amor por el prójimo. Recordemos que yo soy el otro. Gracias, Paqui, querida. A ustedes, Muchas gracias. Un placer enorme.